Om Shanti, bienvenidos, bienvenidas, saludos afectuosos desde Barcelona y gracias por acompañarnos una vez más. Como sabéis, todas estas actividades que realiza Brahma Kumaris tienen como objetivo un cambio personal a través del conocimiento espiritual y de la meditación Raya Yoga. Hoy el tema que vamos a tocar es evita que te desborden las emociones. Vamos a hablar de las emociones y hemos escogido una frase de David Coleman, que es el autor de este libro Inteligencia Emocional, que dice que las emociones sin control transforman en estúpidas a personas inteligentes. O sea, este es el efecto que tienen las emociones. Las emociones inicialmente, originalmente, tenían un cometido que era prevenirnos de peligros o amenazas naturales, a lo mejor, pues si nos atacaba un animal, si pasaba alguna cosa de repente, pues estar prevenidos realmente para poder actuar. Era una señal que nos ayudaba a mantener nuestra supervivencia. Pero en la actualidad estas situaciones para la supervivencia realmente no son necesarias porque generalmente está garantizada. Por tanto, la información que nos dan las emociones son de peligros o de amenazas que pueden ser que no sean reales o evidentes, así que debemos revisar si realmente nos están ayudando o nos están perjudicando, qué es lo que están haciendo. También es cierto que actualmente pues las emociones se les está dando demasiado valor. Parece que sean imprescindibles para poder vivir. La gente dice: quiero tener una vida emocionante. Tener emociones fuertes parece que nos hace sentir más vivos y que no podamos vivir sin estar excitados o enfadados. No nos podemos imaginar la vida sin eso, porque parece que no sería entretenido. La gente dice que sin emociones pues no estás vivo, estás muerto. Así que justificamos que todo el mundo lo hace y seguimos haciendo lo mismo. Vamos a ver todo esto, si realmente es así o cómo puede quedar. De hecho, las emociones son utilizadas también por toda la industria del entretenimiento, ya que son sumamente adictivas. Vemos una película, escuchamos una canción, jugamos en un videojuego. Estamos estimulados constantemente en diferentes estados emocionales que nos hacen subir, nos hacen bajar, y el problema no es estar ahí, sino que cuando se adueñan de nosotros, entonces dependemos de ellos, nos hacemos adictos y somos sus esclavos. Así que ¿dónde quedó nuestro espíritu de libertad y nuestro espíritu de independencia como seres humanos? Aunque en el fondo no nos engañemos, están ahí, están presentes, están en todos los sitios y en mayor o menor grado pues nos están afectando. Entonces, dentro de un umbral, hasta un umbral posiblemente pues son manejables, pero más allá, cuando se sobrepasa ese umbral, entonces es cuando nos desbordan, ¿no? Que es el título de esta actividad. Cuando nos desbordan, entonces aparece el descontrol. Y cuando estamos descontrolados, cualquier cosa puede pasar, incluso cosas que no deseamos. Por ejemplo, cuando me enfado mucho, tremendamente, pues puedo causar un daño que además sea irreparable y que después me arrepienta de ello. Y eso todo fue por una emoción descontrolada. Bueno, vamos a ver un poco qué son las emociones. El término emoción viene del latín emotio, que es energía, motio, en movimiento, es energía en movimiento, pero de otra forma también se puede entender como una alteración profunda, pero efímera, de nuestra conciencia. O sea, internamente nos estamos alterando.
La cuestión puede ser agradable o desagradable, pero finalmente también aparece una afectación física, o sea, hay un reflejo físico de esa emoción. Es una energía que tiene la fuerza de producir una perturbación o una agitación en nuestra conciencia. Al final eso es un trastorno, es una distorsión. Y una emoción fuerte, por positiva que puede ser, provocará agitación en nuestra conciencia, eso distorsionará la realidad y entonces no habrá claridad, de alguna forma nublará nuestras decisiones y seguramente pues no serán muy acertadas. Realmente cuando uno es emocional, la racionalidad a veces se pierde, ¿no? Es lo que decíamos. Y este es uno de los motivos de la falta de espiritualidad, que hay demasiadas emociones y eso nos aleja de la espiritualidad, como veremos más adelante. Las emociones en general obedecen a estímulos externos, aunque también nos podemos sugestionar a través de ellas, pero en ese caso siempre son recuerdos, o sea, tienen que ver con el pasado y además de algo que pasó, o sea, alguna cosa que pasó fuera de nosotros. Eso provoca una reacción automática en nosotros, una emoción más o menos violenta, más o menos pasajera, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Estamos tranquilos en casa, nada nos molesta, estamos calmados y nos llaman por teléfono, nos dan una mala noticia y ¿qué ocurre? Aparece la emoción, aparece la agitación y mi cuerpo empieza a manifestar esa emoción. La gente por eso, de todas formas, cree que es natural el sentir estas emociones que forman parte de la naturaleza humana, porque se han acostumbrado a ellas y además las justifica para pues no tener que cambiarlas. Pero en el fondo no son naturales, o sea, como he puesto un ejemplo, estamos tranquilamente en casa, eso sería natural, la tranquilidad sería natural. Y ocurre algo fuera y eso produce una perturbación, produce una tensión, una emoción, y eso es alguna forma de sufrimiento, y eso no es natural en nosotros, el sufrimiento no es algo natural. La diferencia entre lo que es natural y lo que no lo es que lo que es natural puede mantenerse tanto tiempo como queramos y no nos va a afectar, no nos va a hacer sentir mal. Pero cuando algo es temporal, algo es pasajero, es el efecto de una emoción porque tiene esa cualidad, ¿no? Que son efímeras, son temporales. Vamos a ver ahora exactamente, paso a paso, cómo sería el proceso de una emoción. Todo lo que se inicia afuera, porque a veces podemos pensar que las emociones son externas, pero todo lo que se inicia afuera tiene origen en nuestro interior. Ocurre algo fuera, un estímulo exterior, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la interpretación que nosotros hacemos de eso que está pasando, se produce un pensamiento en nuestro interior. Ese pensamiento se plasma en un sentimiento que también es interior. Esto son todas cosas que son interiores. Entonces, depende de la fuerza que tenga, aparece la emoción. La emoción lo que hace es que ese sentimiento se exteriorice, pase al exterior. Y entonces aparece una sensación física que sería la materialización de esa emoción externa. Puede ser una carcajada, pero puede también ser un gesto de dolor, o sea, puede ser cualquier cosa. Y esa emoción incluso puede llegar a ser pasión, se puede convertir en pasión, así que una persona apasionada, ¿qué significa? Bueno, eso lo dejo ahí para que cada uno lo piense. De esta forma, todas las personas creen que las emociones son físicas, pero se inician dentro. O sea, y hasta que yo no empiezo a mirar en mi interior, no me doy cuenta
de que eso es así. Por eso tengo que hacer este ejercicio, ¿no? de mirar adentro. Este descontrol que normalmente genera una emoción puede darse en dos direcciones. Puede darse hacia afuera en forma de explosión. Puede ser un ataque de furia o un ataque de euforia. Mirar qué pequeña diferencia hay entre estas dos palabras, ¿no? Un ataque de furia o un ataque de euforia. O puede ser hacia adentro, en forma de implosión, ¿no? De colapso interno, de bloqueo, que generalmente se manifiesta en irritabilidad, en autocrítica, puede llegar a convertirse en una jaqueca también, pero va como hacia adentro. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Dónde nos estamos equivocando? Y para eso tenemos que ver lo que es natural y lo que no es tan natural, lo que es un sentimiento y lo que es una emoción, poder ver un poquito cuál es la diferencia entre estas dos cosas. Cuando nos hacemos emocionales, nos empezamos a identificar con algo que no somos. Generalmente con el ego, que es una percepción distorsionada de nuestro ser original. Y se construye en base a aferrarnos o a apegarnos a, por ejemplo, y a identificarnos, por supuesto, con objetos, con personas, con grupos de personas, por ejemplo, equipos, empresas, país, ciudad, ¿no? O a ideas incluso, a tener una idea de cómo debería ser el mundo. Es un proceso pues, de originalidad, ¿no? Todo el mundo pues, le gustaría ser especial, diferente a los demás, y en esa diferencia pues, nos vamos apegando a todas estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguno de esos objetos a los cuales yo me apego o me identifico con ellos se pone en riesgo, es decir, es amenazado, es dañado, se marcha o lo perdemos, entonces eso crea una perturbación de la energía en nuestra conciencia y aparece la emoción. Por ejemplo, pues se estropea el coche de pronto, ¿no? Y, sale la emoción. Pierdo las llaves también, ¿no? Pues son ejemplos. Normalmente creemos que el responsable de esa emoción es quien la causó, pero realmente el creador de esa emoción somos nosotros. Por eso solo nos damos cuenta si empezamos, como decía antes, empezamos a mirar a nuestro interior, porque la emoción aparece de forma automática y muy veloz, y si no nos damos cuenta, pues no sabremos incluso de dónde surge. El sentimiento, sin embargo, a diferencia de la emoción, obedece a un estímulo interno. Un estímulo interno que se crea en el núcleo de nuestro ser original, a nivel espiritual, pues hay sentimientos de paz, de amor, de felicidad, de sabiduría, de fortaleza, que además reflejan nuestro estado natural, porque a eso, todas esas cosas a todos nos gustan. Y este sentimiento es más profundo, duradero, nos dan bienestar y no son pasajeros como son las emociones. En esos estados podemos estar tanto tiempo como queramos. Generalmente esos estados los estamos buscando afuera a través de las emociones, pero realmente están dentro. Y cuando conectamos con ese núcleo se expresan, pues, por ejemplo, la paz a través de la calma, el amor a través del cuidado y el respeto, la felicidad pues, a través del contentamiento, la sabiduría a través de la verdad y la fortaleza a través de la solidez, de la consistencia en nosotros. Una persona espiritual difícilmente será emocional, como podéis ver. Las emociones, por su naturaleza adictiva y agotadora, frenan ese sentimiento de ser natural, nos alejan de nuestro estado natural, de calma, de estar centrados, de responder con sensatez frente a las situaciones. Y en esos estados emocionales no solamente perdemos la realidad de lo que somos realmente, de lo que es nuestra propia energía, sino también
empezamos a no captar esa energía espiritual en los demás. Es como si todo se fuera al traste. Pero solamente eso lo podemos cambiar cuando nos damos cuenta. Vamos a ver cuáles son las características de las emociones y también qué familias hay de emociones. Realmente cuando tenemos algo que queremos solucionar en nuestra vida o que queremos manejar, tenemos que conocerlo, si no, no vamos a poder hacerlo. Entonces las características que tienen las emociones es que todas ellas se muestran a través de una expresión corporal, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy contento, pues sonrío, cuando estoy triste, pues me quedo un poco así. De hecho, profundizando en este tema, me he dado cuenta que los emoticonos están hechos para reflejar esos estados emocionales generalmente. También se produce una reacción biológica involuntaria, ¿no? en el organismo, una sensación. A lo mejor el miedo me genera dolor, la alegría me produce placer, ¿no? Otra de las características que son sumamente contagiosas y adictivas, y luego que son universales, en todas las culturas suceden, o sea, aquí no hay diferencia, en todos los seres humanos ocurren. Entonces vamos a ver como diferentes emociones que se producen y que dentro de la psicología estas son las más generales, hay muchas, pero estas son las más generales. Y en general también cualquier emoción lo que refleja es que sentimos que hemos ganado o conseguido alguna cosa que queríamos o hemos perdido algo que queríamos conservar, ¿no? Hay alguna también que puede ser de ganancia o de pérdida. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Yo lo que he hecho es así como un cartelito. Vamos a ver el miedo, ¿no? Por ejemplo, el miedo. El miedo lo tenemos aquí. Originalmente pues nos servía como anticipación a una amenaza o peligro. Pero ahora el miedo se produce realmente porque empezamos a imaginar un futuro incierto, un futuro que va a ser, donde va a ocurrir lo peor. No sabemos. El miedo, que inicialmente también se producía para protegernos, a veces el miedo aparece para que nos paraliza, ¿no? Entonces, nos volvemos al final, en esto de preocuparnos, nos volvemos adictos al miedo y a las pérdidas. El miedo también tiene una serie de familiares, aquí podemos ver las dudas, la incertidumbre, ¿no? Todo esto aquí que he reflejado son como la familia del miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante el miedo? Ante el miedo, lo que podemos hacer es dejar de preocuparnos de que sucederá algo que quizás nunca va a suceder. Eso nos hace perder el tiempo al final y la energía. Nos vamos a agotar de pensar que va a suceder lo peor, y normalmente cuando nos preocupamos lo que hacemos es eso, pensar en lo peor. Y en cambio prepararnos para lo que lo pueda suceder. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que deberíamos utilizar en ese caso? El sentimiento sería el poder interior o la fortaleza. Esto es uno de esos sentimientos que son naturales en nosotros y que podemos hacer emerger. La segunda emoción también que deberíamos tener un poco a raya es la ira. La ira o el rechazo, la repulsión, ¿no? Rechazamos situaciones, personas, porque no estamos de acuerdo. O sea, nos gustaría que sucediese algo. O sea, el mundo no es como nosotros queremos que sea. Y entonces culpamos a los demás de que no sean así, o de que las situaciones no sean como a nosotros nos gustan, y proyectamos esa ira pues en las situaciones o en las personas. Y los familiares de la ira, pues aquí los veis, ¿no? El disgusto, la irritación, la furia, la rabia, todas estas cosas.
La solución en este caso es aceptar a las gentes, a las situaciones tal y como son. Ya porque, o sea, ya que nuestro enfado es porque quizá las personas no son como nos gustaría que fuesen, sino que son como son. O porque las situaciones no son como nos gustarían que fuesen y entonces no estamos de acuerdo con ellas, nos irritamos, nos enfadamos e incluso podemos llegar a discutir con otro. Así que no hace falta que nos resistamos a las situaciones. En el momento en que las aceptamos, deja de haber cualquier tipo de sufrimiento. O sea, nunca vamos a poder hacer lo que queramos, porque las cosas son de otra forma a la que nosotros desearíamos o nos gustaría o imaginaríamos que fueran. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que deberíamos poner en marcha? Es la paz interior y la serenidad. Esta es la solución y este es el sentimiento, ¿no? Aceptar, comprender, ¿no? Las situaciones tal y como son, pero desde esa paz, desde esa claridad que nos da también esa paz interior. La tercera también, que también tenemos que ser muy cuidadosos con ella, es la tristeza. La tristeza también indica una pérdida. Hemos perdido algo que pensamos que era nuestro, que nos pertenecía y que nos habíamos identificado con ello, es decir, nos habíamos apegado y nuestra felicidad la basábamos en ese apego, en esa identificación. Y en el momento que lo perdemos, pues nos ponemos tristes, ¿no? Y aquí también está esta familia, ¿no? La desesperanza, la depresión, bueno, en fin, todas estas que ya veis aquí. La solución es que nada es mío, aunque yo piense que es mío, aunque yo lo pueda comprar con dinero, aunque me pueda casar con alguien y piense que es mi esposa o mi marido, nada es nuestro. Venimos al mundo sin nada y nos vamos sin nada. O sea que nada en el fondo es nuestra. Al final de mi vida no voy a tener nada. Así que lo que necesitamos aquí es desarrollar amor, que nos aporta comprensión. Nada es mío. Nos aporta comprensión, nos aporta misericordia. Esto es lo que es el sentimiento que puede evitar la tristeza, ¿no? Siempre ponemos como una contrapartida. Luego tenemos una que nos gusta mucho, que es la alegría. La alegría también aparece cuando conseguimos algo que habíamos deseado y viene en forma de gratificación, nos pone contentos, una sensación de bienestar, de seguridad. Esto es lo opuesto a la tristeza. Esta es una de las más adictivas porque nos invita a la reproducción, a reproducirlo, porque nos hace sentir bien. Pero siempre, si os dais cuenta, es temporal. O sea, es como descorchar una botella de champán. O sea, nuestra alegría, y esto lo vemos, por ejemplo, cuando a alguien le toca la lotería, estas imágenes que vemos en televisión están justamente descorchando una botella de champán, que eso es lo que dura su alegría, ¿no? Luego cuando tienen el dinero no saben bien qué hacer y la forma en que se lo gastan, bueno, ya veremos cada uno. O sea que la felicidad dura lo que dura. De hecho, se ve que está comprobado que todas estas personas que le toca la lotería, después de 3 años, o tienen lo mismo que tenía antes de que les tocara o tienen menos porque han gastado más. Así que la felicidad que les da esa alegría se desvanece con rapidez y como habéis visto pues también hay toda su familia, ¿no? El entretenimiento, la euforia, la diversión, la distracción, la risa, la placidez, la animación, todo esto al final son emociones que nos hacen subir muy arriba. Y como sabéis, todo lo que sube finalmente va a bajar. O sea que de la alegría y la euforia a la tristeza hay tan solo un periodo muy corto de tiempo. Es un instante, casi a veces puede ser con un instante. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es ese sentimiento interior, ¿no? En principio es que no hay para tanto, bueno, incluso si nos toca la lotería no hay para tanto, pero lo más importante es no depender de ese tipo de alegría emocional para
para reforzar nuestra felicidad. Entonces la felicidad que se genera en nuestro interior, esa felicidad espiritual que nos llena de dicha, crea satisfacción, crea contentamiento también en nuestro interior y nos hace completos. O sea, es ahí donde tendríamos que buscar la felicidad. Como he dicho, muchas veces buscamos fuera y lo que buscamos fuera es a través de las emociones, pero algo que tenemos dentro lo podemos conseguir en nuestro interior. Y luego, por último, queda una que esta ni es de ganancia ni de pérdida, sino que es ambigua, que es la sorpresa. Ya sabéis que cuando estamos sorprendidos, a veces las sorpresas son agradables, pero a veces no lo son tanto, ¿no? Es también una emoción transitoria y nos da una aproximación para entender qué realmente está pasando, para orientarnos hacia esa nueva situación. Y luego hay toda esa familia que tiene sobresalto, susto, estupor, asombro. Hay personas que a lo mejor les hace gracia, pero hay personas que no les gustan nada, ¿no? Las sorpresas. Y la solución es que todo tiene un motivo, nada pasa por nada. Y entonces es saber desvelar, ¿no? Qué secreto hay detrás a lo mejor de esa sorpresa, qué es lo que me trae y qué es lo que voy a hacer con eso que me trae, ¿no? El sentimiento natural que deberíamos poner en práctica es la sabiduría. La sabiduría nos da claridad para comprender el secreto que trae pues esa sorpresa y nos da la sensatez para responder con sensatez en vez de reaccionar impulsivamente. Muy bien, pues ya os he presentado aquí todas las emociones. Ahora vamos a ver cómo evitar, ¿no? que nos desborden. Cuando sobreviene una emoción nos deberíamos preguntar ¿a qué estoy apegado? ¿Qué es lo que produce esa emoción? ¿Con qué me estoy identificando? El apego tiene que ver con la posesividad. Quiero algo o no quiero perder algo que tengo. Siempre hay esto. Y el desapego sería lo contrario que el apego. O sea, el desapego quiere decir que no te afecta si lo tienes o no lo tienes. Si lo tienes está bien, pero si no lo tienes también está bien. Esto es el desapego. Y eso ya muestra, ¿no?, cómo puede ser el trabajo que vamos a tener que realizar. El autor de la frase que pusimos al principio, que es David Goleman, es el autor de este libro de inteligencia emocional. Y básicamente la inteligencia emocional se trata de descubrir de dónde proceden las emociones que generalmente vienen del ego y en particular del apego. Y el signo de la inteligencia emocional es que no me afecta, es decir, que estoy desapegado, que es el trabajo, pero vamos a ver cómo hacerlo. Las emociones no se pueden controlar, no me puedo resistir a ellas, no puedo luchar con ellas, porque cuando lo hago les estoy dando mi energía, las estoy haciendo más fuerte. No se trata de eso. Las emociones mueren si simplemente las observo en la distancia, sin afectarme con ellas. Porque en ese momento empiezo a retirar la energía de ellas y pierden su poder. Esto es un poco la forma de trabajarlas, pero eso hay que comprobarlos. Las creencias, las emociones, las situaciones vienen y van, pero el ser, ese ser interior que hay en cada uno de nosotros siempre permanece. Y eso es nuestra naturaleza original. Cuando nos apegamos a algo externo es porque hay una añoranza de ser lo que realmente somos, pero lo estamos buscando fuera, ¿no? Y cuando somos quien realmente somos, entonces nos convertimos en amos de nuestra vida y somos siempre eso. Todo lo demás pasa y te puedes agarrar o no puedes agarrarte a eso, o puedes dejarlo marchar. ¿Cómo nos ayuda la meditación en este proceso de desapegarnos? En la meditación normalmente observas, es uno de los pasos de la meditación, observar que aunque somos los creadores de las emociones, nosotros no somos esas emociones, sino que una vez que han sido creadas, simplemente
salen de nosotros. Si no nos identificamos con ellas, nos desapegamos, nos distanciamos y solo las observamos, pues ya no tienen esa influencia en nosotros, ya no nos afectan de esa forma. La madurez emocional, de hecho, es este signo de comprender ese proceso, esa habilidad interna de minimizar el impacto que tienen las emociones en nosotros. Y a veces no es tan necesario buscar el objetivo, el origen, podemos buscarlo, pero no es necesario, solamente observarlas y dejarlas marchar. Y de esa forma desaparecen. Por otro lado, la meditación también lo que hacemos es crear un estímulo interior referido a nuestro ser interior, o sea, recordando lo que es natural en nosotros, nuestras cualidades originales, esas que son auténticas, que están en todos nosotros. Todo ser humano las posee en su interior, pero hay que buscarlas y hay que hacer que emerjan y que salgan. Y ahí es donde encontramos esos sentimientos naturales de paz, de amor, de felicidad, que son estables y permanentes y minimizan el efecto de las emociones. Así que en la meditación hacemos este juego conjunto de desapegarnos de ellas y fortalecer esos sentimientos interiores que realmente son lo que van a hacer que no necesitemos de todas esas emociones. En realidad la emoción es como una enfermedad de la conciencia, ¿no? Cuando el cuerpo enferma, pues intentamos curarlo, ¿no? ¿Y qué utilizamos? Utilizamos medicación, pero para la conciencia lo que necesitamos es meditación. Como veis, hay muy poca diferencia en estas dos palabras, pero una conciencia espiritual nos va a fortalecer y nos va a evitar que todos estos estímulos y provocaciones de las emociones se vayan diluyendo y vayan desapareciendo. Así la meditación también nos ayuda a tener ese autocontrol y nos previene de esas explosiones, ¿no?, que producen en nosotros de descontrol las emociones. Es como una brújula la meditación que nos guía en la dirección correcta hacia dónde tenemos que ir y nos indica qué decisión tomar en el momento apropiado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, más o menos estas son las ideas. Vamos a entrar en un ejercicio de meditación para ver prácticamente cómo realizaríamos un tipo de meditación para minimizar el efecto y para evitar, ¿no?, que no nos desborden las emociones. De alguna forma las estabilizamos. Muy bien, pues para empezar lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poquito de música de fondo. Muy bien. Y además nos vamos a acomodar en el lugar donde nos hallemos cómodamente. Vamos a dejar la espalda recta, los hombros sueltos, el cuello como una prolongación de nuestro cuerpo. Muy bien, relajo conscientemente el cuerpo parte a parte, revisando que no haya ningún punto de tensión, ningún punto de tirantez. Permito que todas las zonas de mi cuerpo se vayan relajando, se vayan aflojando. Muy bien. Y así todo mi cuerpo va quedando destensado, muy suelto. Simultáneamente empiezo a observar el movimiento de mi respiración,
ese suave vaivén que siempre me acompaña, constante y continuo. Lo sigo y sin forzar permito que vaya encontrando su ritmo. Me mantengo así durante unos instantes. Y ahora de forma consciente hago que mi respiración sea más profunda y lenta, manteniéndome así. Me concentro en ella suavemente y no separo la respiración hacia adentro, inspiro, de la respiración hacia afuera, exhalo. Es un movimiento completo y perfecto como las olas del mar, que vienen y se van, hacia adentro y hacia afuera. Siento como ese armónico movimiento aleja de mi cuerpo cualquier tensión o resistencia que todavía pueda quedar y me va transportando al momento presente. Y a la vez puedo sentir como todo mi cuerpo se va aflojando y se va relajando por completo. Ahora llevo mi atención hacia el interior, lejos de todo lo que está afuera. Y allí puedo encontrar un espacio interior lleno de calma y de quietud, totalmente libre de agitación, lleno de paz y de equilibrio. Permite que se reduzcan tus pensamientos y observa cómo son los que quedan. Fluyen en calma y en armonía. Un estado de conciencia muy agradable, lleno de serenidad y libre, totalmente libre de cualquier emoción, de cualquier perturbación. Recrea tu mente en este pensamiento tan simple: soy un ser de paz. Soy un ser espiritual, pacífico y sereno. Y observa cómo de forma natural va surgiendo de tu interior un sentimiento de paz, de calma, de serenidad. Es un sentimiento natural. Que puedo mantener tanto tiempo como quiera. Y si aparece algún otro pensamiento que pueda interferir o que me pueda alejar de esta experiencia,
No lo retengo. No le doy mi energía. Tan solo lo dejo marchar. Voy volviendo a ese sentimiento calmado y sereno. Me concentro en ese sentimiento de calma. Me permito simplemente ser quien soy. Estoy tranquilo, en equilibrio y en silencio durante unos instantes. Sumergido en esa experiencia, visualizo ese espacio interior como un océano calmado y tranquilo. Es como una balsa de aceite, completamente sereno y lleno de quietud. Si me mirase en él, se reflejaría mi imagen nítidamente. Y desde esa calma y esa quietud, trae a tu mente el recuerdo de alguna situación reciente o lejana. Una situación que haya creado una emoción intensa en ti, una agitación dentro de ti. Pero ahora obsérvala desde la distancia. No te identifiques con ella, solamente obsérvala. Quizás puedas ver que en ese océano interior empiezan a aparecer olas de intranquilidad, remolinos y turbulencias. Así que pregúntate, ¿de dónde surge esa perturbación? Quizás de algo o alguien a quien te apegabas en ese momento. Observa. Observa sin más, no te involucres, no te identifiques. Tan solo estás viendo un océano agitado. Pero la inmensidad del océano acoge y diluye esa escena. Y vas volviendo a tu estado natural de calma y serenidad, lleno de paz y armonía. Y mi conciencia retorna a la quietud y el silencio. Desde la paz que refleja ese océano, puedo sentir los tibios rayos de la luz del sol, de ese sol espiritual que hace que se evapore cualquier rastro de agitación interior.
y ayuda al océano a fortalecer la paz, la quietud y el silencio. Bajo los rayos de esa luz suprema, la calma se hace estable, profunda y firme. A medida que absorbo esa cálida luz, la paz se va acumulando en mi interior, llenándome de estabilidad y armonía. Y desde esa solidez puedo observar desapegadamente cualquier situación, cualquier emoción que venga a mí y llenarla con el poder de la paz para que se disuelva y se diluya y retornar de nuevo a ese estado natural de serenidad y quietud. El océano de la conciencia ahora está calmado y tranquilo. Todo está claro y nítido, en completo sosiego, total ausencia de agitación o de cualquier emoción, tan solo experiencia, estabilidad, silencio, quietud. Y de esa experiencia surge una sonrisa en el corazón. Desde ese silencio, desde esa quietud, desde esa calma. Desde el silencio, empieza a devolver suavemente la conciencia a tu cuerpo, al lugar donde te halles. Ves retornando, pero mantén esa quietud en ti. Y al mirar a través de tus ojos, mira desde esa quietud. Al escuchar con tus oídos, escucha desde esa quietud. Al hablar, habla desde esa quietud. Fíjate entonces en cómo entra esa quietud tuya en toda la estancia, allá donde estás, y cómo envuelve incluso a aquellos que te rodean. Respira profundamente. Abre los ojos si los has cerrado. Y vamos a ir volviendo suavemente. Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Agitados o tranquilos?
pero que tranquilos. Muy bien, todo esto es un trabajo que vamos a ir realizando y es siempre como una oportunidad para aplicar todo aquello que vamos comprendiendo, que vamos entendiendo. Si no, habremos perdido una oportunidad de salvar la distancia entre la teoría y la práctica, lo que es ideal y la realidad, y entre soñar y estar despierto. Así que en la meditación no solamente aprendemos a cambiar internamente alguna cosita u otra, solo aquello que realmente nos molesta, sino a recuperar nuestro estado original y natural del ser, un estado pacífico, amoroso, feliz, un estado estable, invariable, que siempre ha estado ahí. Los viejos hábitos y las emociones asociadas a ellos solo se marchan cuando nosotros decidimos cambiar. Mientras tanto, permanecerán ahí y nos afectarán de la misma manera. Así que no solamente estas ideas nos pueden servir, sino la práctica. La práctica. Los estados de agitación emocional son estados alterados, no son naturales en nosotros. No debemos quedarnos atrapados en ello y por eso se hace preciso esta práctica de experimentar, separarnos, observar y transformar la emoción en un sentimiento espiritual. Esta es la práctica que nos puede ayudar en el futuro, así que os animo a todos a realizar esta práctica y con estas ideas me despido de vosotros. Hasta la próxima. Om Shanti.